Ser free to play en Genshin Impact. ¿Qué es lo primero que se os viene a la mente cuando digo esto? Tanto los que gastáis como los que no. Yo tengo una cuenta free to play que ya va a cumplir 4 años, en la que he podido pasar tranquilamente todos los retos del juego, no he tenido dificultad, he podido conseguir, como he dicho muchas veces, todo lo que, entre comillas, me ha dado la gana y he querido, no por protogemas infinitas, sino por gestión, ahora lo comentamos. Y hoy, en este vídeo, vamos a ver de manera condensada que ayudará no solo a los free to plays, sino sobre todo a los que gastáis, que imaginar si yo he conseguido lo que he conseguido sin gastar un solo céntimo en esta cuenta, los que gastáis lo que podréis llegar a conseguir con estos consejos, cómo sacar el máximo potencial de lo que muchos consideran que es poner el regulador de dificultad del juego en maximísima dificultad, que es jugar en modo free to play. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón y hace crecer. Todo el equipo del canal está agradecido. Y además, una vez al día tenéis la posibilidad de ganar una bendición lunar, solo por hacer estas cosas que no os cuestan nada y son gratis, que son comentar, suscribirse con campanita, dar like al vídeo, así que gracias por todo el apoyo. Que aproveche si estáis comiendo, que sé que cada día que lo digo hay alguien en los comentarios que me dice: Phil, muchas gracias, adivinaste, estoy comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Estamos preparando el mayor sorteo de la historia de Genshin Impact habla hispana de Mabuicas, con más de 40 Mabuicas, así que en los directos es donde más posibilidades tenéis de ganar estas Mabuicas. Y vamos con los consejos free to play que os puedo traer después de 4 años con una cuenta que en mi opinión considero perfecta. Pues bien, ¿cuáles son los récords de esta cuenta free to play para que veáis lo que se ha conseguido? Y no os preocupéis, que muchos diréis: bueno, pero como llevas 4 años... No, amigo. Muchas de estas cosas las he conseguido llevando apenas 2 años o 3 meses. Pues bien, los récords, digamos, más vistosos que os puedo comentar para luego enseñaros cómo hemos conseguido todo esto son: número 1, hemos superado el 1,5 millones de daño con Mualani. Eso sí que es algo más reciente. Pero cuando ya llevaba apenas en Sumeru, cuando existió el boss de Scaramouche, 2 años y medio en la cuenta, ya alcancé a superar el 1 millón en esta cuenta, concretamente con Raiden. Todo fue en stream además con vosotros. Luego, un récord muy temprano que tuve, que seguro que esto os motiva muchísimo tanto para el vídeo como para vuestras cuentas, es que el primer abismo full estrellas que saqué fue a los 3 meses y medio de empezar la cuenta free to play. Sí, señores, 3 meses y medio saqué el primer abismo full estrellas solo en 3 meses y medio de Genshin. Aquí también matizo que como jugaba en stream tenía más tiempo que una persona promedio para jugar a Genshin Impact y avanzar con todo ello. Y fue con un equipo por un lado de Yanfei, Xinkyu, Kazuha, Bennett. Empecé en la 1.4 y en la 1.6 salió Kazuha y ahí por fin pude pasarme el abismo full estrellas justo antes de salir en Azuma o al salir en Azuma o algo así. Y en la otra contraparte jugaba un equipo de Eula, Rosaria, Mona y Diona. Eula de la 1.5 sí, la saqué en la cuenta free to play, la llevé al cielo, la utilicé, fue mi primer full estrellas, Eula y Yanfei. Además, muy poéticamente en contraparte de Klee y Razor, que fueron mis 2 primeros DPS, y de nuevo también en mi cuenta principal, en la 1.1, cuando pasé los primeros abismos full estrellas al 3 meses de jugar también al principio, con Razor y con Klee, en contraparte Yanfei y Eula en la free to play. Más récords de esta cuenta free to play para que sepáis que se puede conseguir. Tengo muchos personajes C1 y C2 5 estrellas, los que quiero prácticamente, pero lo más loco es que tengo 4 estrellas C6 soportes dedicados, que en mi opinión los 4 estrellas son más difíciles de conseguir que algunos 5 estrellas, que son Faruzan para Scaramouche, y tengo a Scaramouche C0 y Faruzan C6, con lo cual ahí tuve un factor incluso de suerte. Tengo a Sara C6 con Raiden, tengo a Mika C6 para jugar con Eula y Capitano en el futuro, porque soy el CEO y sé que Capitano es físico, y ya tengo a Mika C6 preparado. No, es broma, no soy el CEO, no me pongan que soy el CEO. Y luego, de los 5 estrellas, tengo a Furina C2, tengo a Xilonen C2 en la cuenta free to play, tengo a Yelan C1 y Aqua, tengo a Jutao C1, no tengo el Homa, desgraciadamente. Tengo la famosa Raiden C3 con arma, que hablamos muchísimo. Tengo a Kazuha con C2 también. Y los 4 estrellas básicos, principalmente Bennett, Xinkyu y Xiangling, los tengo C6 también. Así que sí, he tenido lo que quería hasta ahora. Y por último, como otra cosa que me hace ilusión tener, tengo a Mualani con su arma. Y actualmente ya matemáticamente con farmeo y demás tengo asegurada Mabuika. Es decir,
tengo lo que quiero y lo que me organicé. Y esto es simplemente para que sepáis que todo se puede. Ahora, este último abismo también, mucha gente ha venido comentando que es muy pay to win, que no se puede. Yo me paso el full estrellas desde los 3 meses y medio y no ha habido ni un solo abismo que no haya podido pasar full estrellas en la cuenta free to play, para que os motivéis. Y básicamente este último lo he pasado con distintos equipos, de hecho no solo con 2, pero perfectamente con un equipo de Jutao, Furina, Shinkyu, Shilonen arriba y abajo un Raiden National o un Hyper Carry sin tener personajes de Natlan. Aunque tuviera Mualani no la usé y Mualani es muy buena si va con Shilonen en la primera mitad, está reventadísimo el abismo. Es relativamente fácil y creo que dentro de poco no solo me he pasado el 2 y 2, sino que os traeré por aquí vídeo de 2 y 2 en la free to play y full 4 estrellas este nuevo abismo que es tan complicado. Y a mucha gente lo ha hecho muy complicado, así que dejadme en los comentarios si queréis tips nuevos, no solo el vídeo que subí, para el nuevo abismo, porque creo que hay cosas fáciles que la gente se complica en este nuevo abismo que mucha gente considera muy pay to win. Ahora, ¿qué tips os recomiendo para poder conseguir todo esto y que os motivéis a conseguirlo y que realmente la cuenta esté como os gustaría, vuestras cuentas? Pues bien, número 1, hay un factor muy importante que explico en muchos vídeos, pero hay que recordar. Creo que no es tanto el tema repetirlo, porque siempre os lo repito, pero sí explicarlo y recordarlo. Ahorro, planificación y realismo. Esto significa que jamás vais a hacer cosas por impulsividad, jamás vais a cambiar los planes de última hora porque todo el mundo se caliente y jamás, si habéis calculado sacar C0 de algo y tal, por el FOMO del momento, y empezar a tirar hasta sacar C1, C2 o alguna arma. Nunca toquéis el banner de armas, cosas que siempre he dicho, y más en una cuenta free to play. Y por último, el tema de ser realista es recordar que en una cuenta free to play, el cálculo real, teniendo en cuenta que más o menos tu suerte es media, es decir, que ganarás y perderás aproximadamente una cantidad similar de 50-50, se saca entre 5 y 7 personajes de 5 estrellas al año. Esto es un cálculo muy normal con las protogemas que nos llevan dando durante 4 años en Genshin Impact, durante un año completo, y simplemente se hace la media sin tener pase ni bendición, simplemente las free to play con abismos, teatros y todo lo demás. Si te haces un plan respecto a estas cosas tan básicas, vas a sacar todo lo que quieras. Desde luego, ahora que acaba de llegar Natlan, no esperes sacar a Kinish, a Mualani, a Shilonen, a Chaska, a Mabuika, a Citlali. En mi caso sí que he tenido la gran suerte de ahorrar prácticamente todo Fontaine, porque no saqué nada de Fontaine, solo saqué a Furina en Fontaine, no saqué a Brisley, no saqué a Nubilet, no saqué nada prácticamente, no saqué a Emily, no saqué a Arlequino. En la free to play no tengo nada de esto, en la principal sí tengo a Nubilet, Arlequino y demás, ¿no? Entonces, durante todo Fontaine prácticamente apenas saqué Furina C2 y aproveché también para sacar Yelan C1 y Aqua, que me hacía mucha ilusión en la free to play, no la tenía, y pude ahorrar un montón. Saqué a Shilonen C2, no saqué a Kinich, sí saqué a Mualani con arma, porque como digo, ahorré una burrada de deseos, y ahora obviamente no saqué a Chaska, no saqué a Nubilet, no saqué a Kazuha, no saqué a Raiden, no saqué nada que salió en Natlan, y ahora vamos a asegurar a Mabuika. A partir de Mabuika quiero ahorrar, porque esto ya seguramente me quede a cero ya del todo después de Mabuika, pero por ahora va en orden. Y lo último respecto a los deseos, y vamos con los recursos, es siempre tener un colchón. Siempre intentar tener un colchón. Hay gente, y os pasa seguro, que me pondréis en los comentarios, ¡sí soy Fizzly!, que le pican los deseos en las manos. No podéis tener 200 deseos. Hay algunos que creen que ahorrar es tener 100. No. Hay gente que si tiene 300 o 400 ya se cree multimillonario y dice, bueno, tengo 400, me puedo tirar 150 aquí de calentadita, ¿no? Que las calentaditas le dan alegría a la vida, como cuando uno entra al casino pensando que se va a hacer rico y sale diciendo, no vuelvo al casino, miñi miñi. Pues igual. Tener un colchón es tener más de 200 y pico de deseos y tener sobre todo la fuerza de voluntad de no pensar que uno tiene demasiados y tirar. Y esto le pasa a todo el mundo. Cuando ya junta más de 100 ya dices, uy, qué ahorrador soy, me merezco un premio, voy a tirar una multis que estoy caliente. Y eso te arruina literalmente la planificación. Eso es el tema de los deseos condensado. Es un punto. Vamos con el punto de los recursos, porque todo lo que os he dicho anteriormente me parece súper valioso y si lo seguís a rajatabla tendréis una cuenta espectacular y la satisfacción de tener todo como os gusta va muy por encima de la dopamina rápida, de la satisfacción rápida de tiro una multi y ¡ay, lucecitas y dopamina! Porque eso igual que fácil viene, fácil se va. Pero saber que tienes una cuenta así de bien que no se va a ir como se va una multi y luego pierdes un 50-50 con Kiki y se va todo lo que has hecho, es muy superior
a la felicidad rápida y efímera. Ahora, los recursos. Es otro problema que le ocurre a mucha gente que también juega a la ansiedad pura, también juega al miniminismo, también juega a hacer las cosas como un junkie con síndrome de abstinencia. Y es verdad, y sabéis que es verdad. Básicamente hay dos formas de llevar el contenido. Hay tres formas, pero hay una que obviamente la haces si te da la gana, que es un poco el hacer todo según sale y luego no hay contenido mini, que luego a los creadores siempre nos reclamaron. Es que os hacéis todo el primer día y luego no sé qué. Nosotros lo disfrutamos, yo no le digo a nadie que se haga todo el primer día, pero sí que es cierto que hay gente que se hace todo el primer día y saca los logros, y saca misiones ocultas, y se busca los cofres que faltan. Eso no hace falta que lo hagáis. Hay gente que lo hace por ilusión y le gusta y todo, y perfecto. Y hace el housing, y hace las cartas, hace todo. Eso está bien, pero ni siquiera es el punto de este vídeo. Hay otros dos puntos aparte de este que son realmente la cara buena y la cara mala de cómo jugar. La cara buena de cómo jugar, sin ir al extremo de sacarse todo el primer día y luego no hay contenido mini, es llevar todo al día con cierta constancia. Es decir, lo contrario al otro punto que ahora os explico. Ir explorando poco a poco, si acaso no es tu pasión máxima explorar, pero ir teniendo ya todo y no tener 80.000 zonas ahí diciendo ya las exploraré cuando me dé ansiedad por un personaje. Tener las cosas que te dan protogemas, aunque tener un poco más de pereza, como principalmente el housing o misiones ocultas, también un poco al día, poco a poco. Las diarias, en vez de hacerlas rápido condensando resina, trata de hacer diarias haciendo misiones, adelantando todo lo que tienes ahí en citas y textos muertos de risa, porque es verdad que a mí tampoco me gusta el texto, pero al final a veces hay que hacerlo. Lo puedes poner de fondo mientras haces ejercicio, mientras ves un stream, y así te diviertes y vas haciendo poco a poco. Esa es una forma mínimamente más correcta de llevar todo, porque sacarás todas las protogemas que tienes y podrás planificarte correctamente, sabrás los recursos con los que cuentas y podrás ser realista con lo que te hagas de expectativas. Lo contrario es la parte mala de cómo hacer las cosas, que es dejar lo que no te apetece para saber cuándo, que haya pasado un año entero y todavía tengas zonas de Liyue sin sacar el 100% y que tú creas que la motivación efímera y con todo respeto y permiso estúpida de que salga un personaje y solo por dos. Me estoy pasando y hablo como en stream. En este vídeo querría hablar más tranquilo, pero me estoy calentando, ¿eh? Solo por 2 monas chinas. No iba a decir otra cosa, pero voy a decir solo por 2 monas chinas. Por 2 grandes razones. Que de repente te cambien la motivación, te vas mágicamente a poner a sacar cosas de hace 2 años del juego. Y eso es una forma tóxica de jugar. Eso es la forma que tiene mucha gente de dejar todo para el final y decir, nah, son protogemas de reserva, ya las sacaré cuando venga un personaje que me guste. Eso es como dejar toda la tarea para el último día o el examen estudiar para el último día y luego estudiar el último día, darte cuenta que no sirve, suspender, llorar, quejarte, que te castiguen, que te regañen y sentirte un fracasado en la vida. Pues es básicamente igual, las cosas en general no se dejan para el final y mucho menos para cuando te dé motivación de hacer algo. Las cosas se hacen de manera constante, como digo, porque así, más o menos, primero no tienes la sensación de que tienes un mundo gigantesco por, digamos, por ejemplo, cuando tienes que limpiar la casa, que es exactamente igual. En vez de limpiar poquito a poquito y que siempre tengas todo bien, de repente está todo hecho una basura asquerosa y te da pereza limpiar porque te tendrás que pasar 2 días limpiando para que todo esté limpio. Pues es igual. El tema del mapa, el tema de las citas, el tema del housing, el tema de las misiones, que son mucho texto, el tema de los cofres, si quieres hacer un poco farmeo de cofres, todo este tipo de temas. No hay que ser extremo y sacar todo el primer día. Aunque mucha gente lo hagamos, pero por lo menos hay que ser constante. Y solo con la gestión de protogemas y lo que os he explicado sobre los banners, y la gestión de recursos y lo que os he explicado ahora, hacer las cosas poco a poco, y al final le tomas el gusto a ir llevando todo al ritmo y al día, solo eso va a hacer que podáis disfrutar mucho más vuestra cuenta. Desde luego, el tercer y último punto para cerrar el vídeo es que tengáis un mínimo de conocimiento sobre lo que ayuda y no ayuda a vuestra cuenta. El dilema y la frase hecha populista y totalmente contraproducente para la comunidad de Genshin Impact de ¡es que tira por lo que te guste! Si eres pay to win todavía, porque si resulta que sacas un personaje con su arma y un equipo increíble para que Sigewinne pegue como si fuese New Billet, pues si eres pay to win todavía, porque dirás, uy, mira, mi Sigewinne pega muy bien. Pero para una persona free to play, todos los que estéis viendo este vídeo estaréis de acuerdo en que tarda mucho en sacar lo que quiere, en que lo que le guste es una oportunidad perdida entre lo que le ayude a sacar todos los recursos y llegar a late, y son para mucha gente a lo mejor 6 meses o un año completo de poder jugar sin
sacar el máximo jugo al propio juego y en muchos casos frustrarse e irse a otra cosa y no disfrutar correctamente Genshin Impact. El tira por lo que te guste y que una persona saque personajes que no tengan nada que ver, saque 4 carries que no tengan equipo y luego saque una Seaswine y yo que sé, y una Xianyun, por ejemplo, que es un buen personaje, pero si no combinas con los correctos tampoco hace nada, y una Citlali que va para carries piro de derretidos y no tenga ningún carry piro que haga derretidos en la cuenta, y de repente no tenga sentido alguno esa amalgama rara de personajes y no pueda literalmente hacer nada con ellos a pesar de que los suba y los maxee, para mucha gente es perder un año de jugar Genshin Impact y acabar hasta las narices pensando que es un juego pay to win erróneamente, pensando que no puedo hacer nada, pensando que es que los free to play siempre sufrimos, miñi. El tira por lo que te guste es el peor error de la historia y la peor recomendación de la historia por todos estos contextos. El último punto es que hay que entender las reglas con las que estás jugando, tanto dentro de Genshin como fuera de Genshin, que Internet a día de hoy está lleno de gente que no entiende las reglas de la vida y se queja continuamente de todo. Y eso no funciona así. Hay que entender las reglas con las que juegas y sacar la mejor experiencia para ti, en tu beneficio, de una manera positivamente egoísta, es decir, la mejor experiencia del juego que puedas con Genshin Impact, y en este caso con conocimiento de lo que haces, disfrutando del juego y con un equilibrio de buenos soportes y buenos carries, y cuando ya te revientes todo, saca lo que te dé la gana. Pero para una persona free to play es imposible. Equivocarte en 1 o 2 personajes de 5, entre 5 y 7 que puedes sacar al año, significa literalmente retrasar tu experiencia de juego medio año, 6 meses o más. Así que mucho cuidado y recordar que dentro de disfrutar también está el hacer las cosas bien y disfrutarás el doble. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, recordar el sorteo de Bendy, mucha suerte, que Mawika y Citlali se vienen complicadas para muchos de vosotros, hablando de free to plays. Así que comentar, dar likes, suscribirse con campanita para participar por esta Bendy, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñi y chaito.